Buenas tardes, hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de un método sencillo para probar que su termostato esté funcionando correctamente. La única herramienta que necesitan es un termómetro infrarrojo. Ya habíamos platicado antes que el termostato se encuentra debajo del tanque. Si ustedes quitan el tanque verían esta imagen. Esta pieza gris que ven ahí es la caja del termostato y adentro de ella se encuentra el termostato. Y atornillado a esa misma caja se encuentra el sensor de temperatura. En el caso de las motos carburadas, alimenta el termómetro que está en el tablero. Y en el caso de la CEFI, alimenta además la ECU. Debajo del termostato hay una manguera que viene de la cabeza del motor. Y del lado izquierdo está la manguera que va al radiador izquierdo específicamente, a la parte superior. Aquí podemos ver del lado derecho la imagen tomada del lado derecho de la moto donde se ve esta manguera en codo, que es la que va desde la cabeza del motor hasta el termostato. Y del lado izquierdo vemos el radiador. La manguera que sale del termostato va del termostato a la parte superior del radiador. Aquí un diagrama pues, un poquito sencillo de cómo fluye el agua. Si empezamos con el termostato, con la flecha amarilla les indico que el agua va a través de una manguera desde el termostato hasta la parte alta del radiador izquierdo. El agua baja a través del radiador, sale por la parte de abajo a través de una manguera muy larga que pasa por detrás del termostato sin tocarlo y sin conectarse con él. Pasa por ahí la manguera que va a la parte superior del radiador derecho. El agua baja por dentro del radiador y luego saliendo por la parte inferior con una manguera corta se conecta con la entrada de la bomba del agua. La bomba del agua bombea el agua por dentro del motor y sale por la cabeza a través de la manguera en forma de codo y regresa otra vez al termostato y así se cierra el circuito. Aquí lo que en este caso, para comprobar el funcionamiento del termostato, lo que yo estoy tratando de hacer es medir la temperatura del agua antes y después del termostato. Antes del termostato es relativamente fácil porque es la manguera en codo que se encuentra del lado derecho de la motocicleta y por eso le puse un punto rojo porque ahí es donde apunto el termómetro infrarrojo. A la salida del termostato, la manguera que va a la parte alta del radiador es de acceso muy difícil y por esa razón, en lugar de medir esa, porque tendría que desarmar la moto, medí el radiador izquierdo en el lugar donde puse el punto rojo. Entonces mido la temperatura del lado derecho y del lado izquierdo, la temperatura del motor y la temperatura del radiador. Entonces hice mediciones con el termómetro infrarrojo del lado derecho en el codo y del lado izquierdo en el radiador. Aquí pueden ver que cuando yo inicio la prueba, fue temprano en la mañana, a las 9:12 de la mañana, había una temperatura de 18.7 grados, 18.6, una diferencia de 0.1 grados, pues no es muy importante, es tal vez el del lado de que le daba más el aire o del otro lado que le daba la moto, la diferencia es insignificante, es prácticamente cero. Luego, cuando la moto comienza a calentarse, rápidamente se hace una diferencia de temperatura. Ustedes pueden ver que del lado derecho en el codo, o sea, la temperatura del motor es de 51.4 grados Celsius, mientras que del lado izquierdo en el radiador es de 30.3. Esta es la diferencia máxima que encontré de 21 grados Celsius. Y luego, conforme la moto se fue calentando, se fue igualando las temperaturas, hasta que a los 61.3 grados en el motor obtengo 60.8 grados en el radiador, o sea, una diferencia de 0.5 grados, prácticamente nada. Tomé muchos valores, no solamente esto, tomé varias lecturas. Estas lecturas las acomodé en una tabla de Excel donde del lado izquierdo escribí los tiempos, o sea, los momentos en los que hice las mediciones. En la segunda columna anoté la temperatura del motor, TD es la temperatura del lado derecho, medida en grados Celsius. En la tercera columna
la temperatura del lado izquierdo, o sea, la del radiador, y la última columna, la de la extrema derecha, es la diferencia. Si ustedes se dan cuenta, comienzo con una diferencia de 0.1, crece a 10.9, 17.5, 21.1, 19, 19, 21, 19, 15 y luego empieza a disminuir 15, 13, 12, 9, 4, 1, 0.5. Y luego esto lo que hice fue graficarlo. Al graficarlo obtengo esta curva. Son tres líneas. La primera, la azul, la de hasta arriba, es la temperatura del motor. Abajo dice TD, o sea, del lado derecho. La temperatura del motor sube rápidamente y luego se estabiliza. La temperatura de color naranja es la temperatura del lado izquierdo, o sea, la temperatura del radiador. Si se fijan, permanece horizontal el primer tramo y luego va creciendo hasta que se igualen. Y la más importante es la gris, que es la diferencia entre los dos. Fíjense que comienza siendo 0, luego sube a un máximo, se mantiene al máximo y luego disminuye. Voy a dividirlo aquí en diferentes etapas. La primera etapa, durante el inicio del calentamiento, el termostato está cerrado. ¿Cómo sé que el termostato está cerrado? Porque la curva naranja permanece horizontal, o sea, en 18 grados sube a 20, o sea, se calienta muy poquito. Digo, todo el motor se calienta, todo el motor se calienta, es de esperarse que una pequeña cantidad de calor le llegue a los radiadores, pero permanece prácticamente horizontal. Mientras que la curva azul crece rápidamente y es aquí donde alcanzamos la diferencia máxima en la curva gris. Por esa razón sé que el termostato está cerrado, porque no está permitiendo, el termostato no permite que el agua caliente del motor pase a los radiadores y por eso llegamos a la diferencia máxima. En este momento el termostato está cerrado. Después vamos a la apertura parcial del termostato, vamos a llamarle parcial 1. Aquí se está abriendo el termostato lentamente, se ha abierto solo una pequeña cantidad del termostato. No sé qué cantidad será, debe ser algo así como el 20 o el 30%, una cosa como esas. No es solo una pequeña cantidad lo que deja pasar. Aquí el resultado de esto es que las dos pendientes de calentamiento son prácticamente iguales y por esa razón la diferencia permanece máxima. Si ustedes se fijan, la curva gris está prácticamente horizontal a 20 grados Celsius de diferencia. Y entonces nos mantenemos en ese rango de diferencia máxima. Por esa razón sé que sí se está abriendo el termostato, pero la apertura es muy pequeña. Luego viene aquí otra etapa que es la etapa de apertura parcial 2. En este caso, el termostato se está abriendo más, tal vez se haya abierto un 60, un 70%, suficiente como para que entre agua fría al motor y le entre agua caliente a los radiadores. Por esa razón, vemos que la pendiente de calentamiento del motor es menor. Ahora el motor se calienta lentamente. Y por el otro lado, los radiadores se calientan mucho más rápido. Y por esa razón, la diferencia de temperaturas disminuye suavemente, pero disminuye desde 20 grados Celsius hasta prácticamente cero. Por esta razón sabemos que el termostato está abierto parcialmente, ya no es una apertura pequeña, ya es una apertura importante de tal vez el 60 o el 70%. A partir de esta última etapa, el termostato se encuentra abierto. Esto lo sabemos porque las dos curvas se vuelven paralelas e iguales. La temperatura sube en el motor y sube en los radiadores también, y la diferencia se vuelve mínima. No es necesariamente cero, pero sí es realmente despreciable. Aquí ya no quisiera especular si está abierto en un 90%, en un 100%, pero sí podemos asegurar que el termostato está abierto. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando en la gráfica? Estamos buscando, lo más importante es que la curva gris, que aquí le puse un punteado azul, tenga esa forma de joroba, como de un elefante. Crece primero rápidamente, luego se estabiliza y luego vuelve a decaer. Eso significa que el termostato estuvo cerrado, parcialmente abierto y luego abierto. Y las dos curvas de temperatura del motor y de los radiadores deben tener esa forma lenticular.
donde se separan, caminan paralelas y luego se vuelven a unir, como si fuera un camellón. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué pasaría si mi termostato no se abriera? Si no se abriera el termostato, la temperatura naranja, que es la de los radiadores, permanecería prácticamente igual todo el tiempo. Se calentaría un poco porque toda la moto se calienta, pero no crecería mucho. La que sí crecería muy rápidamente sería la del motor. Sería la misma pendiente de termostato cerrado, pero todo el tiempo. Entonces la temperatura del motor se dispararía rápidamente y por lo tanto la diferencia también se dispararía rápidamente, siendo paralela a la del calentamiento. Si ustedes llegan a ver esto, significa que claramente el termostato está cerrado y permanece cerrado. Aunque es un caso muy poco frecuente, pero si algún día lo llegan a ver, eso significaría. En general lo que ustedes pueden esperar ver es este tipo de curva, donde la diferencia crece, permanece un rato igual y luego decrece hasta volverse prácticamente cero. Si ustedes tienen una gráfica como esta, su termostato está perfectamente bien, no tienen que preocuparse y lo mejor del caso es que no necesitan desarmar la motocicleta para hacer esta prueba. Es una prueba indirecta, bastante sencilla. Si quieren algo más preciso, bueno, desarmen la motocicleta y hiervan el termostato para ver cómo se abre. Ojalá y esta información les resulte de utilidad. Muchísimas gracias.